Hola, ¿cómo andan? Una nueva clase del paralelo de Bioki con el doctor Lucentini y con Pedrito. Esperamos que la disfruten y que tengan una buena semana. Esta semana lo que corresponde sería el metabolismo del hemo. Así que, nada, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué estudiamos el metabolismo del hemo? Ustedes recordarán seguramente la estructura de la hemoglobina, formada por los cuatro anillos pirroles, con los puentes metilenos, con los sustituyentes laterales, pero más allá de la estructura de la hemoglobina, el hemo es una estructura importantísima para la bioquímica, ya que forma el núcleo esencial de otras proteínas como la mioglobina, de los citocromos, de las catalasas, de las peroxidasas, que son importantes, como ustedes saben, en el metabolismo celular. Quiere decir que hemo no es solamente hemoglobina, sino también implica hablar, como les decía, de los citocromos y otras enzimas, como les había destacado. Ahora bien, el hemo, como ustedes recordarán, desde el punto de vista estructural, está formado por cuatro anillos pirrólicos. Esos anillos pirrólicos son anillos planos, son totalmente apolares. Hay ligaduras alternas en estos núcleos pirrólicos, están enlazados por puentes metilenos, hay sustituyentes laterales y como ustedes saben, en el centro de la estructura se agrega el hierro formando básicamente la estructura de la protoporfirina 9, que es su base fundamental. Ahora bien, el hemo tiene un catabolismo muy particular. Ustedes saben muy bien que una vez que los glóbulos rojos han cumplido con su vida media de 120 días, ocurre un proceso que se llama de hemocateresis. El hemo es liberado justamente todo lo que es el sistema monocito macrofágico e inmediatamente es aprovechado por proteínas plasmáticas, como ser por ejemplo la lactoglobina, que es una alfa-2 globulina circulante, que se encarga de retener el hemo, fundamentalmente porque el hemo tiene hierro y en última instancia lo que nosotros no queremos perder es el hierro. Ahora bien, como les decía recién, el catabolismo del hemo se inicia en el sistema retículo endotelial a través de una serie de enzimas, como ser la hemoxigenasa microsomal, como ser la biliverdina reductasa, y el producto final de estas primeras etapas es básicamente la bilirrubina llamada no conjugada. Esa bilirrubina no conjugada es una bilirrubina insoluble, como tal tiene que ser transportada por la albúmina y al formar un compuesto de alto peso molecular, ese complejo no atraviesa el filtro glomerular de tal manera que la bilirrubina no conjugada no difunde, como ustedes bien saben, a través de la orina. Una vez que la bilirrubina no conjugada llega al hígado, lo que sucede es la captación a través de un sistema proteico que está relacionado fundamentalmente con el citocromo P450 y en el cual participan también unas ligandinas que se llaman ligandinas IZ que se encargan de fijar la bilirrubina no conjugada y de llevarla hasta el sitio de conjugación que como ustedes bien saben es el microsoma. En el microsoma lo que ocurre es la conjugación de la bilirrubina con dos moléculas de ácido glucurónico formando el diglucuronato de bilirrubina y ese sistema posteriormente es excretado a los canalículos biliares y a través de la bilis llegan a la segunda porción del duodeno. Una vez que está en el duodeno, una vez que la bilirrubina conjugada llega al duodeno, se desconjuga y por la acción reductora de las bacterias intestinales es transformada en los llamados urobilinoides. Esos bilirrubinoides pueden discriminarse por un lado la urobilina, que como ustedes bien conocen, puede hacer un circuito enterohepático y eliminarse a través de la orina, o bien el estercobilinógeno, que a través de la materia fecal en contacto con el oxígeno va a generar en última instancia la estercobilina, que es el pigmento que le da el color marrón a la materia fecal. Es interesante ver cómo alteraciones de todo este catabolismo del hemo puede determinar la aparición de una enfermedad denominada ictericia. ¿Qué es la ictericia?
La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas cuando la bilirrubinemia total supera los 2 miligramos por decilitro. El valor normal de bilirrubina en sangre es de 1 miligramo por decilitro y se discrimina 0,2 aproximadamente, que es la fracción no conjugada, y 0,8, que es, como ustedes bien conocen, al revés, perdón, 0,8 es la porción no conjugada y 0,2 es la porción conjugada. Les comentaba recién que cuando la bilirrubina total supera los 2 miligramos por decilitro, la aparición de color amarillo en el paciente en piel y mucosas recibe el nombre de ictericia. Eso sucede porque la bilirrubina generalmente tiene afinidad con las fibras elásticas, de tal manera que, llámese la piel, donde hay mucho componente colágeno y elastina, llámese el velo del paladar, por ejemplo, la esclerótica, que son muy ricos en fibras elásticas, inmediatamente se impregnan de este color. Ahora bien, cuando uno tiene un paciente amarillo, uno tiene que hacer la diferenciación si el paciente realmente tiene una ictericia o si la coloración amarillenta es debida a otro pigmento. En dicho caso, ya no hablamos de ictericia, sino que hablamos de pseudoictericia. En general, las pseudoictericias impregnan todo el cuerpo, respetando las palmas y las plantas, y causas de pseudoictericia pueden ser, por ejemplo, la ingesta excesiva de carotenos, como sucede en muchos pacientes que ingieren grandes cantidades de zanahorias, zapallo, por ejemplo, calabaza. Los pacientes que tienen hipotiroidismo, ya que en el hipotiroidismo vamos a tener una menor metabolización de la vitamina A. Y finalmente, muchas veces, también en la diabetes ocurre también una alteración de la metabolización de la vitamina A. Y les decía que muchas veces la ingesta de ácido pícrico con fines tóxicos, generalmente el ácido pícrico tiene una coloración amarillenta y tiene la capacidad de provocar una hepatitis química, puede llevar, como les decía, a una coloración amarilla de la piel, fundamentalmente, no de las mucosas, respetándose las palmas y las plantas. En la ictericia hay una retención de bilirrubina, no importa si es no conjugada o conjugada, el tema es que esa bilirrubina tiene una gran afinidad con las fibras elásticas e impregna, por ejemplo, precozmente lo que es el paladar membranoso. Por eso cuando un paciente está de alguna manera desarrollando la ictericia, lo primero que tenemos que ver es el velo del paladar, sobre todo el velo del paladar por su alto contenido en fibras elásticas, el velo del paladar membranoso, y finalmente es importante ver partes como son las escleróticas, que es la parte blanca del ojo, la cara, los brazos y también, por supuesto, los miembros inferiores. Esa ictericia tiene distintos grados, de alguna manera, de coloración. En los pacientes que tienen anemias hemolíticas, por ejemplo, se dice que el paciente está más pálido que ictérico. En los pacientes que tienen una hepatitis, la ictericia es bien de coloración amarillenta, y en los pacientes que tienen, por ejemplo, una litiasis coledociana o que tienen un cáncer de la cabeza del páncreas, habitualmente el grado de ictericia es máximo y toma un color más bien de tipo verdínico, lo que se llama la ictericia verdínica. ¿Cómo operan los mecanismos fisiopatológicos para explicar cada tipo de ictericia? Supongamos que tenemos un paciente joven que tiene una anemia hemolítica y esa anemia hemolítica significa una menor vida media de los glóbulos rojos, liberación de la hemoglobina. Una vez que la hemoglobina es liberada, típicamente es captada por la aptoglobina. Esa aptoglobina es captada por el sistema retículo endotelial y una de las primeras cuestiones que se ven en las anemias hemolíticas es la caída de la aptoglobina, sobre todo cuando las anemias hemolíticas son intraeritrocitarias. Por otro lado, esa mayor producción de bilirrubina no conjugada genera una hiperbilirrubinemia total y la hiperbilirrubinemia total puede tener toxicidad por ser liposoluble a nivel del sistema nervioso central, produciendo un cuadro neurológico caracterizado por la impregnación sobre todo de centros subcorticales con movimientos anormales, ictericia, que es lo que se conoce con el nombre de kernípteros. Es importante destacar que el complejo de la bilirrubina
bilirrubina no conjugada con la albúmina no atraviesa a través del filtro renal, de tal manera que nosotros no vamos a tener en la orina la presencia de pigmentos biliares. Es decir, en los pacientes que tienen una anemia hemolítica, reconocida como causa de ictericia prehepática, van a ser pacientes más pálidos que ictéricos, van a tener un hematocrito bajo, van a tener más liberación, como les decía, de hemoglobina, pero la mayor formación de bilirrubina total va a determinar que al estar unida a la albúmina no filtren por el glomérulo y entonces estos pacientes no van a tener coluria. Lo que sí es importante destacar es que el paciente que tiene más bilirrubina no conjugada, conjuga paradojalmente más bilirrubina, hay más cantidad de bilirrubina que llega al duodeno, de tal manera que el paciente va a tener las heces más crónicas, más cólicas, es decir, con mayor contenido de estercobilina, por eso se dice materia fecal hipercrómica o hipercólica, y por otro lado, la mayor reabsorción por circuito enteropático de urobilinoides va a determinar una mayor liberación de urobilinógeno, que en contacto con el oxígeno atmosférico se va a transformar en urobilina, y entonces la coloración de la orina no va a ser caoba, sino que va a tomar una coloración amarillo-anaranjada, muy parecida a una especie de té con limón. Es decir, no vamos a tener coluria, pero sí en la orina vamos a tener altas cantidades de urobilinógeno y de urobilina como consecuencia de este proceso que les explicamos. Estas son las llamadas ictericias prehepáticas, pacientes que tienen anemias hemolíticas, pacientes que tienen mayor destrucción eritrocitaria, por eso están anémicos, hay regenerativamente un aumento de la síntesis de los reticulocitos, por otro lado hay una caída de la aptoglobina, un aumento de la bilirrubinemia total a expensas de la bilirrubina no conjugada, la posibilidad de generar un carnícterus, porque es una vitamina altamente liposoluble, la materia fecal que es hipercrómica y la orina que es, de alguna manera, tiene una coloración color té con limón, que es lo que habitualmente se encuentra. Muchas veces, otro parámetro de anemia hemolítica es el dosaje de la lactato deshidrogenasa, que hay una subforma que está en el glóbulo rojo y que puede ser un buen índice para medir, llegado el caso, una hemólisis, como les había comentado. Un segundo tipo de ictericia es cuando el paciente tiene una lesión en la célula parenquimatosa, es decir, una lesión hepatocítica. La causa más común de lesión hepatocítica es la hepatitis viral, sea la hepatitis A, la hepatitis B, la C o los distintos tipos de hepatitis que hay. Generalmente el virus es muy hepatotrofo, daña al hepatocito, produciendo generalmente áreas de necrosis, de muerte celular, y como consecuencia de ello existe liberación masiva de las enzimas que están presentes dentro del hepatocito. Ustedes recordarán que el hepatocito es muy rico en algunas enzimas, como ser la SAT, por ejemplo, la GOAT, como antaño le decíamos, o bien la LAT, es decir, la alanina aminotransferasa, llamada antiguamente la GPT. Los valores de ambas enzimas séricas aumentan más de 10 veces sus valores normales. Hay lesiones de necrosis fundamentalmente. Y un dato que es interesante, cómo el virus es capaz de alterar el metabolismo del hemo. En general el virus lo primero que afecta es de alguna manera la excreción hepática de la bilirrubina, es decir, la expulsión de la bilirrubina hacia el canalículo biliar. Por ese motivo, el virus es una causa importante de colestasis intraparenquimatosa. De colestasis significa detención del flujo biliar por ese daño que genera, como les comentaba recién, a nivel del parénquima hepático. Si la lesión sigue progresando, el virus ataca en segundo lugar la conjugación, y si la agresión sigue progresando por cantidad de días y además por magnitud de la antigenemia, sigue agrediendo el hígado, entonces también se va a alterar el sistema de captación de las ligandinas y cetas que hay a nivel hepático. Por eso los pacientes con hepatitis clásicamente están ictéricos. Por otro lado, tienen un reflujo de esa bilirrubina de la conjugada fundamentalmente, que no puede pasar hacia el canalículo biliar extrahepático, hay una colestasis intrahepática, y entonces como consecuencia de ello hay un aumento de la bilirrubinemia total a expensas de la bilirrubina
conjugada. La bilirrubina conjugada es mucho más soluble que la bilirrubina no conjugada. Está unida en última instancia al ácido glucurónico. Por tal motivo, ese exceso de bilirrubina conjugada, ese exceso de pigmentos biliares aparecerán en la orina y nosotros diremos que el paciente tiene coluria. Es importante destacar que a mayor grado de coluria, generalmente también la orina va a tener un color más bien de espuma de color verdoso, ya que, como ustedes bien saben, la retención de sales y pigmentos biliares tiene una acción detergente, una acción batótona que permite justamente la formación de la espuma verdosa. ¿Cómo va a ser la materia fecal? Bueno, como hay una obstrucción intrahepática de los canalículos intrahepáticos producidos por la inflamación que genera el virus de la hepatitis, va a llegar menor cantidad de bilirrubina conjugada al intestino, vamos a tener una menor formación de urobilinoides y fundamentalmente de estercobilinógeno, de tal manera que la materia fecal va a ser más clarita o hipocólica, como se dice habitualmente. En orina, nosotros vamos a tener una menor cantidad de urobilinógeno presente, pero no se olviden ustedes que en las ictericias hepáticas, de alguna manera, la retención de bilirrubina conjugada aparece en la orina, dándole el característico color caoba que define justamente a las colurias. La coluria no es el color normal de la orina, sino que la coluria es una orina patológica donde existen pigmentos biliares solubilizados que la tiñen de color caoba. Generalmente la espuma suele ser verdosa como consecuencia de la retención de sales y pigmentos biliares y además porque los pigmentos biliares tienen una acción detergente, tienen una acción batótona, como se dice habitualmente. A todo este cuadro clínico aumentan las transaminasas, generalmente aumenta más la GPT, la GOAT, como consecuencia de que es una enzima citoplasmática contra la otra que es una enzima tanto citoplasmática como mitocondrial. Y por último teníamos para decirles también que pruebas de función hepática como tiempo de Quick también tienden a caer, ya que al haber colestasis intrahepática no llegan suficiente cantidad de sales biliares al intestino y entonces se retrasa la absorción de vitaminas liposolubles, donde está por supuesto la vitamina A, la D y fundamentalmente la K, que les explicaba a continuación. Por último, tenemos el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene un cáncer de la cabeza del páncreas. El cáncer de la cabeza del páncreas es un cáncer bastante frecuente en pacientes que han sido fumadores, sobre todo del sexo masculino, y una de sus características primordiales es que cuando el tumor, generalmente de la cabeza, compromete el colédoco, ya está muy avanzado, ya hay ictericia y realmente es muy difícil lo que se puede hacer desde el punto de vista terapéutico. En estos casos, si la obstrucción es total, vamos a tener un reflujo de la bilirrubina conjugada a la sangre. La bilirrubina conjugada está solubilizada con ácido glucurónico y por ese motivo va a pasar a través del filtro renal, dando, como ustedes bien saben, dando la coluria. Ahora bien, hay retención también de sales y ácidos biliares, de tal manera que la espuma de estos pacientes es persistente y generalmente tienen a tomar una coloración verdosa. Por otro lado, también la retención de sales biliares que ocurre en estos pacientes extremos genera prurito con intenso picado en la piel, lesiones de rascado en la piel, como consecuencia de que la irritación de las fibras generalmente nerviosas, va a producir, como les decía recién, la sensación tan molesta de prurito y la necesidad de rascar. Por otro lado, es importante destacar que estos pacientes tienen un laboratorio muy particular, tienen una hiperbilirrubinemia total a expensas fundamentalmente de la bilirrubina conjugada, tienen un aumento de las enzimas de colestasis, como ser la fosfatasa alcalina, la 5-nucleotidasa o la gamma-glutamitranseptidasa, y por otro lado también esto retrasa la absorción de vitamina K, con lo cual tienen un tiempo de Quick prolongado, tienen trastornos básicamente dermatíticos por la carencia de vitamina A, y por otro lado es importante destacar que estos pacientes tienen coluria, como les había dicho recién, y que la materia fecal puede llegar incluso a ser acólica, es decir, blanquecina, color
tiza en los casos más extremos de obstrucción de la vía biliar, donde evidentemente ya es muy tarde para hacer algún procedimiento terapéutico. Es importante que ustedes comparen entonces los tres tipos de ictericia. Primero, definir la ictericia. Segundo, cómo diferenciar una pseudoictericia de la ictericia. Y después tener en mente claramente qué esperar en cada uno de los distintos tipos de ictericias que hemos visto, sea prehepática, hepática o poshepática. Hay algunas, por así decirlo, algunos detalles. Por ejemplo, muchos pacientes vienen a la consulta con una hiperbilirrubinemia total, sobre todo a expensas de la bilirrubina no conjugada. Tienen valores apenas tocando el 2, 1,8 de bilirrubinemia total, pero sí tienen una inversión de la fórmula donde hay una mayor proporción de bilirrubina no conjugada que bilirrubina conjugada. Las enzimas hepáticas son normales, la láctico deshidrogenasa, que puede ser de utilidad para de alguna manera definir también si el paciente tiene una hemólisis o no, es totalmente normal. Y entonces un motivo frecuente de consulta o un motivo frecuente de bilirrubinemia no conjugada es lo que se llama el síndrome de Gilbert, en donde hay una menor producción congénita de las enzimas que tienen que ver con la captación de la bilirrubina, sobre todo con las proteínas que tienen que ver con la captación de la bilirrubina, que son las ligandinas y Z que habíamos visto en la captación de la bilirrubina no conjugada. En estos pacientes, que son totalmente asintomáticos, el único consejo médico que se les da es que si el día de mañana van a ser operados, una cirugía importante y se va a hacer anestesia general, es importante que el anestesista utilice algún anestésico que no tenga pasaje hepático, ya que como ustedes saben está afectado en el Gilbert el sistema de captación y detoxificación, sea de la bilirrubina, sea de anestésicos o de antibióticos, según lo que ustedes quieran considerar. Finalmente, no quería despedirme de esta clase sin hablar dos palabras sobre la síntesis del hemo. Hablamos del catabolismo del hemo y de las ictericias. En la síntesis del hemo suele suceder muchas veces que hay deficiencias genéticas, hereditarias, de enzimas que participan en la síntesis del mismo. Y entonces, de alguna manera, el resultado es la eliminación de los precursores del hemo con distintos grados de maduración en una patología que recibe el nombre de porfirias. Las porfirias son generalmente trastornos hereditarios en la síntesis del hemo, donde el fallo de las enzimas determina la acumulación de los precursores. Y muchas veces esos precursores a veces tienen una doble toxicidad, como puede ser toxicidad cutánea, produciendo ulceraciones en la piel, mayor sensibilidad a la radiación ultravioleta que puede tener la piel, y por otro lado manifestaciones sistémicas, como podría ser, por ejemplo, como les decía recién, alteraciones a nivel renal, que podría darse en otra de las situaciones también a tener en cuenta. Bueno, con respecto a las porfirias, lo que les quería comentar también es que muchas veces me preguntan cuál es el paso más importante que tienen que saber en la síntesis del hemo, y sin duda alguna el paso más importante, porque es el paso regulable, es el de la delta sintetasa, que es la primera enzima que participa en el ciclo de formación del hemo. El proceso se realiza en el sistema retículo endotelial y básicamente los precursores de esta enzima con la cual va a trabajar son, por un lado, la succinil-CoA, que habíamos visto que venía del ciclo de Krebs. Además de la succinil-CoA, vamos a tener también la presencia del aminoácido glicina, que viene fundamentalmente del hígado, y succinil-CoA y glicina van a necesitar de ATP. El ATP arrastra magnesio fundamentalmente para la formación de la delta-aminoleucosintetasa. Dos moléculas de delta-aminosintetasa se van a ir condensando y entonces de a poquito va tomando forma el futuro núcleo, primero porfobirinógeno y después los distintos tipos de uroporfirinógenos. Generalmente las porfirias, como les decía, son trastornos en la síntesis del hemo por deficiencias genéticas en las enzimas que participan
participan básicamente en la formación de la misma y muchas veces midiendo cuál es el precursor que está antes de la obstrucción o antes de la falla enzimática, uno puede determinar el tipo de porfiria que tenga el paciente y hasta también llegar a justificar sus dos estados clínicos, como les había comentado, la alteración de la piel y la alteración, por ejemplo, de dolor abdominal o manifestaciones de tipo neurológicos. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, les agradezco por la gentileza y nos vemos la semana que viene.